Bogotá y les hemos estado contando que la idea de estos días y de estos amaneceres es que nos levantemos además con muy buenos personajes para conocerlos un poco más, para adentrarnos en su vida, no solamente hablar necesariamente de su profesión o de lo que ya todos hemos conocido a través de otros medios, no, la idea es que este espacio sea diferente y que tengamos otra oportunidad con esas personas. Así que hoy tenemos un personaje, mira, yo les voy a decir que polémico y eso yo creo que es poquito, muy controversial en el país, pero además de odios y de amores. Hay quienes lo quieren, pero así, mejor dicho, con un amor loco, y hay quienes de pronto no están tan de acuerdo con algunas de sus posiciones. Pero en fin, un personaje por supuesto muy importante en el país de la política, ahorita candidato presidencial y bueno, pues hay que decir además que ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. Bienvenido, doctor Ordóñez. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Hoy de rojo en la corbata y de negro en la tiranta. Así es, así es. Mi señora es la que hace esos contrastes. ¿Ah, sí? Les coge la pinta, pero también una hija, ¿no? Por ahí me enteré. Mi hija que también entiende de esos temas. Yo soy la antítesis de esos temas. Por lo tanto, uno tiene que ser dócil. Si normalmente los hombres somos dóciles en el hogar, en temas donde tiene uno evidentes limitaciones, le toca ser más dócil. Ah, bueno. Me gusta la filosofía. ¿Sabe qué, Isabel? Le voy a contar una cosa. ¿Cómo le parece? Que al doctor Ordóñez, ahí donde lo ve, le dicen el 7 mujeres. 7 mujeres. Mire, la esposa, 3 hijas, para que no se me vayan a asustar, y 3 nietas. Y parece que 8 porque viene otra nieta en camino, ¿no? Sí, viene otro nieto. No sabemos si es nieta o nieto. Bueno. Creo que hay sospechas de que es nieto. ¿Sí? Uy, ¿cómo irá a ser de Mentiras, consentido? en 2 semanas sabré. Ay, qué bueno. ¿Y qué está esperando más? ¿Qué le gustaría más, niño o Bueno, niña? lo que Dios quiera, ¿Ah, Dios sí? quiera, sí. Venga, y de sus mujeres, pero háblenos de ellas. Aquí apenas nos estaba contando que le ayudan a escoger la pinta, pero ¿cómo así? Mire, ¿sabe que me contaron que su esposa Beatriz fue estudiante suya? ¿Sí es así la historia? Cierto, ella fue alumna mía Cuénteme. en la Universidad de Santo Tomás, en el primer semestre. Yo fui profesor, o era profesor en esa época, de filosofía del derecho, de historia de la filosofía. Y ella fue una alumna. Buena alumna, me imagino. Sí, claro que sí. Muy interesada en Claro esa que materia. sí, muy atenta. Muy atenta, Muy claro. juiciosa. ¿Y cómo era ahí la relación? Captó la atención del profesor. Pero desde ese momento ya hubo ahí algo, ¿o fue más adelante que se...? Más adelante. Ahí empezó, y después se fue desarrollando como cualquier historia de amor. Pero es una historia de amor con cosas bien bonitas. Cuente, ¿sabe ¿por qué? qué? ¿Por qué? Ay, es que a mí me han tateado. Está bien Ay, a mí me informada. encantan las historias de amor que he dicho. Para que sepa, doctor Ordóñez, mire, usted sabe que el doctor Ordóñez tiene, pues, digamos, su devoción, su vocación. A mí me han dicho que incluso estaba interesado por ahí como en irse hacia el sacerdocio, pero doña Beatriz, Llegó esa clase, esa materia. llegó el amor. Así ¿Verdad? es, sí. Y se quería ir por el sacerdocio. Cierto, pero llevamos con Beatriz 30 años de matrimonio, perdón, 34. No le quite los 4 años. que las 34 mujeres- años, yo me casé en el año 83. Sí. 83, muy felices. Ella es mi fortaleza, después de Dios y la Virgen es mi fortaleza. Mi fortaleza por tanto pues, afectiva y emocionalmente, sino también ella es bastante fuerte. Yo con alguna sorna, con algún humor digo que soy el único hombre público que se autoriza a tener brazo armado. Ella es mi brazo armado. Doctor Ordóñez, pero de hecho, yo creo que eso incluso ha sido polémico también en su vida pública, porque, pues, digamos, quienes han querido también criticarlo muchas veces, incluso eso lo han tomado como un talón de Aquiles y se han ido a veces hasta lanza en ristre contra ella, ¿no? Todo lo contrario, creo que es mi fortaleza. Sí. Somos un equipo. Vea las 7 mujeres. Y no Vean, solamente un equipo, sino que en la célula familiar y la familia, pues debe ser la fortaleza, o es la fortaleza, no solamente de los hombres públicos, de la sociedad. No en vano se afirma, pues se reconoce un hecho que es natural, que la familia es la célula vital de la sociedad. Entonces, desde luego que participen ellos en las alegrías, en los dolores,
en las empresas, en las tareas, en los retos, como sus asesores, como sus personas más próximas, con quien uno habla, con quien uno intercambia, oyendo críticas. Venga, pero ¿y qué Entonces, le dicen? Esa parte es compleja. Entonces, ¿qué tal uno con un escenario familiar, con un hogar adverso a lo que uno está haciendo? Claro. Se convierte eso en un auténtico infierno. Pero, y permítame, ¿nunca le han dicho, esa vida, papá, es muy complicada, mire los problemas, mire cómo lo están criticando acá, ¿por qué no se sale de esa vida pública? ¿No le han dicho eso Además, nunca? todo lo contrario. ¿Sí? Me animan, me fortalecen. ¿Y cómo Es reciben las críticas? una especie de guardias de corps. Qué bueno. Sí, No. me anuncian, le están diciendo eso. Mire que hay que contestar esto. No, Ah, sí. No se deje, siga, Le siga. ponen cuidado a la crítica para irle a contar. Claro, y cada día que me despido de mi señora, me dice y de mis hijas, pues cada día no, frecuentemente. Sí, sí, sí. Hoy más fuerte que ayer. Ave María. el Y lo tema que de se batalla. viene ahora, porque la campaña es cosa seria, está preparada con toda esa artillería para Claro. hacer lo que se tenga que hacer y hacer una campaña que le va a tocar durito, yo creo. ¿O no? Claro, estoy preparado emocional, espiritualmente, intelectualmente. Y sé que es un camino culebrero, un camino pedregoso, más en la hora de ahora, donde hay mucha pugnacidad, donde se deberán defender principios y donde se está ocupando un espacio vacío, porque la mayoría de quienes están en la vida pública y quienes irán a aspirar a la presidencia, con el debido respeto, son una especie de candidatos Barbie. Se parecen todos en lo que dicen, en sus programas, en sus conceptos. Hay una especie de unanimismo. No es el caso mío. ¿Cuál es su diferencia, doctor? Yo en lo que yo pienso, en lo que yo defiendo. En las banderas de la familia, por ejemplo. En la familia, en la restauración de la sociedad en perspectiva de valores y familia, en las propuestas, porque ello transversaliza todo, pero las propuestas económicas, las propuestas sociales, las propuestas políticas, Sí. pues se distancian en ello, no hay una comunión, dijéramos, ideológica con las otras propuestas, sino es todo lo contrario, un desafío al establecimiento y a los paradigmas progresistas de ese establecimiento. Según lo estoy viendo y según dijo esa frase de candidatos Barbies, no estaría usted pensando mucho de pronto en acercarse y en hacer coaliciones, ¿no? Mire, es una pregunta de mucha actualidad. No, desde luego, miren, aquí hay una coalición que hizo la sociedad civil el 2 de octubre. El 2 de octubre se hizo una coalición espontánea. Fue un desbordamiento de la sociedad civil frente al régimen, frente al establecimiento. Y es indudable que el triunfo del 2 de octubre señaló una ruta. Yo pienso que yo voy a ser el candidato, yo creo que voy a ser el candidato de esa coalición triunfante. Desde luego, si se mantienen, si hay reglas de juego razonables, si hay reglas de juego que incluyan a todos los sectores que estuvieron allí y sobre todo que se mantenga, que sea fiel al espíritu del 2 de octubre. Pero por eso yo he salido a recoger firmas, estoy recogiendo firmas, aspiro a recoger miles de firmas. ¿Para irse por firmas y no por partidos? Millones de firmas, Pues sí. millones de firmas. Y es indudable que eso generará un hecho político donde muy seguramente todas las fuerzas que coincidimos, que tenemos unos acuerdos fundamentales, que convergimos el 2 de octubre,
estarán apoyándome. Ojo que esto es noticia en Despierta Bogotá, Sí, y en Canal no. Capital. Eso yo lo he dicho mucho. No, porque pero como así lo del... aquí lo dijo más claro. Sí, señor. ¿Cómo se entendió? Porque a veces uno dice las cosas y no se entiende. Se está buscando firmas y no Independiente. partidos políticos. Se va por la independencia. Sí, que está... Pero con el propósito de ser candidato de esa gran coalición. No, claro. ¿Sí? Y Así se le entendió, sí, Aspiro, señor. mire, ¿quiénes que me apoyan? ¿Quiénes? La Colombia Creyente, Sí. las bases del Partido Conservador, la Reserva Activa de la Fuerza Pública y el Centro Democrático. Y los otros sectores que convergimos en esa batalla triunfadora y triunfante del 2 de octubre. Y con ese tema de estos días de Pastrana y Uribe, entonces más o menos, ¿cómo quedará? Yo aspiro el que ellos, mapa? me apoyen. Sí, es la idea. Yo aspiro que ellos me apoyen, que apoyen las propuestas, pero yo aspiro y creo que voy a ser el candidato de esa gran convergencia. Pero ya, aparte de aspirar y creer, ¿ya le han mandado señales? ¿Ya ha habido No, acercamientos? hemos hablado en su momento, a mí, y lo he manifestado, que si esas reglas de juego son, primero, razonables, claras, que incluyan a todos estos sectores y que respeten el legado del 2 de octubre y que respeten el espíritu del 2 de octubre. Entonces, pero yo creo que la presencia, el respaldo que estoy recibiendo en todo el país, los miles de colombianos que están acercándose para dar su firma, pues generarán una realidad política que hará, dijéramos, surgir como inevitable mi candidatura en representación de esa Colombia que se le enfrentó al establecimiento, de esas mayorías colombianas que se le enfrentaron al régimen, a este régimen oprobioso que hasta hoy nos gobierna. Ay, Dios mío, vea pues. Yo quería hacer una pregunta y es, definitivamente para usted, pues la religión es un pilar importantísimo, pero en un Estado laico, ¿qué tanto se puede valer el Ejecutivo para pensar desde la religión? ¿Cómo lo ve usted cuando hablamos de educación, cuando hablamos de leyes? ¿Nos debemos basar en la religión católica además cuando vivimos en un país que hay muchas religiones diversas? Mire, la religión, usted lo dice en su preámbulo, que es fundamental, no para mí, para la mayoría de los colombianos, para millones de colombianos. Habla usted de Estado laico. Mire, ese es un cuentazo del señor Carlos Gaviria, un cuento chino que lo acogió la Sala Plena de la Corte Constitucional. Por ninguna parte de la Constitución se habla en Colombia. Se dice que Colombia es un Estado laico. Colombia es un Estado aconfesional, que es diferente. Un Estado que no tiene religión. Eso nada tiene que ver con el laicismo. Pero más aún, es que en el preámbulo de la Constitución, en las constituciones, el artículo más importante es el preámbulo. Y en el preámbulo, ¿qué dice? Se invoca a Dios para que proteja sus instituciones. Entonces, Colombia no es un Estado laico, no puede hacer pedagogía de ese laicismo. Es un Estado aconfesional, no hay religión oficial. Ya. Venga, Pero sí. desde luego, entonces han pretendido erigir y construir todos unos precedentes y tratar de deslegitimar, de señalar a quienes la fe permea la vida, como si fuese algo que pugna con nuestra Constitución. Mentiras, no pugna con nuestra Constitución, ya le dije el preámbulo. Más aún hay otro articulito. A ver, ¿cuál es ese? Que le dice, mire, los padres de familia tienen el derecho a escoger la educación de sus hijos. Eso la Constitución reconoce esa realidad natural, pero no se queda ahí. Hay otro articulito que establece la libertad
religiosa, la libertad de cultos, porque las reconoce que existen, la libertad de conciencia. Y hay otro articulito que dice, mire, a nadie se le puede obligar a actuar en contra de su conciencia, la objeción de la conciencia. Entonces, no podemos hablar nuestra Constitución no es como la mexicana, no es como la española, donde si se dice como la francesa, que se dice, este es un Estado laico, no, aconfesionales, no tiene una religión oficial, pero sí reconoce a Dios. Bueno, Mire, oiga, ese es uno de los ¿a usted de nunca los le han temas- dicho eso? Sí, claro. Pero Ese es otro de los temas, es uno de los temas polémicos, Sí, digamos, no bien vamos a decir que no, eso polémico. es bastante controversial. por algo es un candidato polémico. Pero sabe que ahí tocó otro de esos que digamos ahorita se le señalan mucho y es, usted está abogando por una educación o porque en los colegios, por ejemplo, no haya ideología de género. Yo le voy a contar una cosa. Hoy, de hecho, arrancamos Despierta Bogotá saludando a la comunidad LGBT porque es el Día de la Diversidad Sexual. Les dijimos, los acompañamos, los respetamos, cómo no. Le voy a decir algo. Yo sé, me acuerdo, que en su equipo, por ejemplo, de trabajo en comunicaciones había una persona de la comunidad LGBT cuando usted estaba en la Procuraduría, por ejemplo. Que esas personas hubieran estado trabajando con usted además tan de cerca, ¿no va en contravía un poco de su discurso? ¿O usted cree, es decir, qué me cuenta de eso? ¿Es un discurso que va en contra específicamente, por ejemplo, del matrimonio, pero no hay problema con la diversidad sexual? ¿O cómo lo ve usted entonces? Mire, ese es otro cuentazo. A ver, cuéntenos unos los cuentazos. cuentazos, decir que el ex procurador persigue a la comunidad LGTBI. Jamás, ni lo he hecho ni lo voy a hacer, ni lo hice como presidente, ni lo hice como procurador, ni lo voy a hacer como presidente. Yo nombré no solamente a quien usted refiere, sino a muchas otras personas de esa comunidad en la Procuraduría. Pero aquí una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay que hacer la necesaria distinción. Esas personas, como cualquier, tienen una dignidad como persona y no puede ser, dijéramos, desconocida esa dignidad. Otra cosa es que se asuma la ideología de género, que el Estado escoja una ideología para adoctrinar a nuestra juventud. En eso yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que la ideología de género se convierta en doctrina oficial y se haga pedagogía de ello en los colegios y en la niñez. Eso es un grave atentado contra las libertades públicas, contra la libertad de los padres de familia de escoger la educación de sus hijos. Entonces, es indudable que si se me pregunta, hago la distinción. Que yo sea enemigo, jamás, no he sido enemigo. Pero otra cosa es que vaya a promover como presidente políticas públicas en las cuales se imponga la ideología de género a los ciudadanos. Eso no lo haré. Eso es un grave atentado contra las libertades. Doctor Ordóñez, nos pusimos muy serios y lo invitamos fue para conversar de otras cosas. Por eso. Háblenos de Ustedes. Bucaramanga más bien. Venga, Pero vamos. ustedes son las que me ponen cosas esos que no ven, que temas. cómo le pregunta No, pero le uno. agradezco porque yo me da la oportunidad No, claro para que con sí. toda tranquilidad Sí, aquí explicar, Ay, cómo no, esa es la hacer idea. En respeto pedagogía. todos podemos hablar. ¿Cómo Sí. que no? Venga, rapidito, cuénteme de Bucaramanga, ¿qué es lo que más le gusta de su ciudad? Uy, tantas cosas, tantas cosas. Mire, primero, yo nací en Bucaramanga. Mis ancestros son bumangueses, son santandereanos. Mi padre, mi familia paterna, pues toda su vida, tanto personal, familiar y empresarial, se hizo en Bucaramanga. Mi madre sí no es de Bucaramanga, mi madre es ocañera, mi madre es era norte Ay, santandereana. empresarial con las galletas. Con Aurora. galletas la Ah, Aurora. unas galletas más ricas. Pero usted sabe, como a ese viejo adagio que es muy cierto, que uno está donde están sus cunas y sus tumbas.
y yo tengo mis cunas y mis tumbas en Bucaramanga. Tan bonito. Y hay una canción por ahí que nos han contado que es como un himno de Bucaramanga precisamente. ¿Qué canción es esa y por qué es que le gusta tanto? Ah, de aquí estoy, tal vez. Aquí Sí, estoy, aquí sí, estoy. señor, de esa No, nos porque relata mucho el... Oigan, Ahí la tenemos. De campesino a bodega. claro. Yo sé ¿Qué pedacito se anima o no? No, y las escandalizo. Eso sí sería primicia. Alejandro Ordóñez Cantando canta en Aquí Karaoke. No, no, y la conocí hace poco, porque tampoco no tiene muchos años, pero expresa mucho las tradiciones santanderianas, describe mucho la historia de Santander, el origen de los apellidos, lo que significa, lo que implica ser santanderiano, ¿no? Entonces, desde luego, la tierra impacta a uno y tiene mucho que ver en su formación, en su carácter, en su temperamento. Entonces, Y sabe que sí, porque claro. los santandereanos tienen esa fama de ser Recios. Claro, o sea, en una tierra agreste, el cañón de Chicamocha. ¿sí come hormigas o no? Puro, claro, a mí me criaron con hormigas culón y con galletas La Aurora. Ah, oiga. Bueno, doctor, ¿lo hicimos madrugar mucho hoy? No, yo Normalmente se levanta normalmente ¿a qué horas madrugo. madruga? Yo me despierto a las 4:30 de la mañana. Bueno, Ya a somos de esta los edad, mismos. uno duerme 6 horas. Usted es de este equipo, de este combo madrugador. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos A aquí en ustedes. Despierta Bogotá. Claro, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, ven.